Bueno, buen día chicos. El tema que vamos a ver hoy vamos a ir con la parte de genética cuantitativa y vamos a referirnos a lo que es la repetibilidad. Como concepto, tenemos varios conceptos que podemos decir acerca de la repetibilidad. Podemos decir que es la correlación de medidas repetidas de un mismo individuo. También es la parte del registro de un animal que se va a repetir en el próximo registro. Es la fracción correspondiente a la diferencia entre el registro de dos individuos. Y también podemos decir que es la fracción de la varianza fenotípica debido a la varianza genética y la ambiental permanente. Teniendo en cuenta esto, si nosotros hacemos un análisis de la varianza, podemos tener, por ejemplo, lo más común es la producción de leche. La característica productiva de la leche de una vaca, generalmente en el tiempo, o sea, en sus varias lactaciones que tiene, va a ir sufriendo variaciones, ¿sí? O sea, lo que produce una vaca un año va a ser diferente a lo que generalmente lo que produce otro año. Esa vaca va a tener una varianza genotípica constante, o sea que la genética de la vaca no va a cambiar, ¿sí? Y tampoco va a tener una fracción de la varianza ambiental que va a permanecer constante en el individuo. Por ejemplo, y a eso se debe a efectos ambientales fijos o permanentes en los individuos que no pueden ser eliminados. Un claro ejemplo de la varianza ambiental permanente es, por ejemplo, una vaca sufre una mastitis complicada, suponiendo que se pierde un cuarto de la ubre de una vaca. Esa vaca va a tener afectado la producción de la leche a lo largo de toda su vida, ¿sí? O sea, ambientalmente esa vaca genéticamente tiene la capacidad de poder producir más leche, pero debido a que uno de sus cuartos está afectado, esa producción se ve afectada, y eso es debido a una fracción ambiental fija de ese individuo que va a ser diferente a la producción de otra vaca. O sea, en definitiva, la genética de la vaca es la misma, y las variaciones que se producen en un mismo individuo se deben generalmente a la varianza ambiental temporaria. ¿Qué hablamos de decir? Que la producción de la leche puede cambiar un año a otro debido a fenómenos ambientales como por ejemplo el frío, el calor, la seca, la lluvia, las inundaciones, la carga parasitaria. Son todos fenómenos temporarios que se van, y sus efectos en la producción de los individuos. Ahora, cuando hacemos un análisis entre individuos, las diferencias en las producciones de los animales se ven generalmente de que son diferentes genéticas. La genética de una vaca es diferente a la genética de otra vaca, ¿sí? Y también justamente al ambiente permanente. O sea, por ejemplo, lo que decías hoy, que una vaca no tiene un cuarto, se diferencia a la otra vaca que capaz que tiene toda la ubre normal. Entonces van a tener diferentes componentes ambientales permanentes entre los individuos de una población. Bueno, decimos, los caracteres cuantitativos muestran variaciones en los valores fenotípicos en un individuo con una genética constante y efectos ambientales permanentes en el animal. O sea que genéticamente el animal va a ser constante, va a tener la misma genética, y los efectos ambientales permanentes eran los que permanecían constantes en toda la vida de un individuo. Esas variaciones en los valores son producto de los efectos ambientales temporales, o sea que la producción de leche de una vaca de un año a otro generalmente se debe a que el ambiente afecta de manera diferente en cada una de las producciones de los individuos. Ahora, sin embargo, las variaciones observadas entre los individuos contemporáneos, generalmente estos son individuos contemporáneos, ¿sí?
para que se puedan ser comparados son debido a las diferencias de los genotipos y el ambiente permanente inherente a los individuos, ¿sí? Lo que le decía hoy, una vaca, por ejemplo, puede ser también como ambiente permanente. Supongamos que una vaca durante el periodo de crecimiento sufrió una restricción severa, donde no pudo ser compensada. Esa vaca genéticamente tiene una muy buena genética, pero fenotípicamente está afectado su fenotipo debido a algo que una restricción en el periodo de crecimiento que no pudo ser compensado, por lo que ese fenotipo no va a expresar todo su potencial, ¿sí? Ahora, en líneas generales, por lo que podemos decir que los caracteres presentan una fracción que se repite debido a los factores genéticos ambientales, los factores genéticos y ambientales permanentes. Esta es conocida como la reptibilidad, la fracción de varianza fenotípica debido a factores genéticos y ambientales permanentes. Y esta es conocida como la repetibilidad. Bueno, tenemos muchos de los caracteres productivos, pueden medirse varias veces. Por ejemplo, uno de los caracteres es la producción de leche, la producción de huevo, el peso del vellón y el tamaño en la camada, ¿sí? Todos esos caracteres son una repetibilidad de tipo temporal. ¿Por qué decimos temporal? Porque vemos las correlaciones medidas en el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, la producción de leche de un año a otro, la producción de huevos, de una postura a la otra, el peso del vellón de una esquila a la otra, ¿sí? Eso todo son las correlaciones que se dan en diferentes tiempos del individuo. Por ejemplo, el tamaño de la camada en diferentes pariciones de la cerda, ¿sí? Por lo que podemos decir entonces que tenemos dos tipos de reptibilidad. La repetibilidad temporal, que es la que estuvimos viendo en este caso, y la repetibilidad espacial. ¿Qué se diferencia? La repetibilidad espacial se toma una vez en el individuo, pero no es en el tiempo, sino en el espacio. ¿A qué nos referimos en el espacio? Supongamos que lo que nosotros estamos analizando es el espesor de la grasa dorsal, ¿sí? El espesor de la grasa dorsal, esto que vemos acá. Y vemos cómo se repite la grasa, el espesor a lo largo en todo el cuerpo del individuo, ¿sí? Estamos viendo, en ese caso, en el espacio, ¿sí? Supongamos que decimos vamos a medir el espesor de la grasa dorsal en 3 puntos de cada lado del individuo, ¿sí? Bueno, eso lo podemos hacer al momento de la faena, ¿sí? Donde vamos a ver la repetibilidad de una característica, o podemos también, no solamente en ese caso, ver el espesor de grasa dorsal, el área del ojo de bife, que se puede medir, o sea, como el músculo longissimus dorsi. Bueno, lo podemos hacer en la faena, como también sin matar al animal a través de ecografía, ¿sí? Bueno, entonces tenemos dos tipos, decimos la temporal y la espacial. La espacial es lo que se da en el espacio. El espacio por ahí es muy utilizado a veces en otros caracteres que no tengan, que competan a otras áreas por ejemplo, de la agronomía, donde supongamos una planta de naranja, un árbol de naranja, se quiere ver la repetibilidad del peso de la fruta, ¿sí? Entonces se puede ver en el espacio, en ese árbol, cómo se repite el peso de la fruta, ¿sí? Bueno, pero en veterinaria lo que muy utilizado también es la temporal. Y en este caso también del área de ojo, el espesor de grasa dorsal, la especial. Supongamos que tenemos el fenotipo en una medición, el fenotipo por ejemplo, de una lactación, este es un año, ese fenotipo, ese valor, va a estar dado por componentes genéticos más lo ambiental permanente más lo ambiental temporario, ¿sí? de ese registro. Todo el efecto temporario que hablábamos, el frío, el calor, la humedad, lluvia, seca, que afecta a la expresión de ese fenotipo. Ahora la expresión
del fenotipo de segunda, por ejemplo, lactación, también va a estar dado por el genotipo, el ambiente permanente y el ambiente temporario, pero de ese año, ¿sí? El efectos ambientales temporarios de ese año. O sea, que lo que cambió acá, genéticamente el mismo animal, no cambia la genética de un año a otro. El ambiente permanente permanece constante. Una vaca que no tiene un cuarto no va a presentarse el cuarto, por ejemplo. No va a presentarse el cuarto en toda su vida, o sea, que siempre va a ser lo mismo. Lo que cambió fue el ambiente temporario. Las variaciones ambientales temporarias que afectaron en este registro y este registro. Y así podemos decir que, por ejemplo, el fenotipo de n mediciones es igual a el factor constante, siempre la misma genética, el ambiente permanente, permanente constante, y lo que cambia son los efectos temporales en n mediciones. En líneas generales, a medida que se hacen más mediciones, los efectos ambientales temporarios se cancelan mutuamente, ¿sí? Porque si a medida que se hacen más mediciones, las variaciones, o sea, más vamos viendo estos tipos de efectos que son constantes, que son la genética ambiental permanente, y se van anulando estas variaciones que se pueden hacer producto de variaciones de un año a otro. A medida que son más mediciones, más se van neutralizando o se van cancelando los efectos temporarios que se producen de un año a otro. O sea, eso en definitiva podemos resumir con esta fórmula, que el fenotipo es igual al genotipo más el ambiente permanente más un medio, 1 sobre n mediciones de la sumatoria de los efectos ambientales temporarios. O sea que este efecto temporario, a medida que se hacen más mediciones, más vamos viendo los efectos genéticos y ambientales permanentes, por lo que el fenotipo del individuo puede ser mejor medido. O sea, mientras más mediciones realizadas en los individuos, más es la fracción de la repetibilidad debido al genotipo y el ambiente permanente, por lo que arroja resultados más confiables. En líneas generales podemos decir que podemos expresar la repetibilidad como una regresión, una regresión de los valores fenotípicos de una producción, del fenotipo 1 y el fenotipo 2. Entonces son producciones en diferente tiempo, supongamos en diferente tiempo de vida o en el espacio, ¿sí? Y eso va a estar dado por la regresión por una covarianza al fenotipo 1 del fenotipo 2 dividido la varianza al fenotipo 1. En líneas generales, o sea, si tenemos sobre un eje donde tenemos la varianza fenotípica de una característica y la covarianza de esa característica con la varianza de la covarianza del fenotipo 1 y 2, podemos establecer una regresión. A medida que esa regresión lineal sea más parecida a lo que son la varianza del fenotipo 1 con lo que se tendría la covarianza del fenotipo 1 y 2, más ese valor va a tender más a la unidad, por lo que tendría resultados de repetibilidad mucho más altos, ¿sí? Si podemos decir que se establece una pendiente, en este caso una regresión de 1, quiere decir que toda la varianza del fenotipo 1 se corresponde con la covarianza del fenotipo 1 y 2, o sea que la recta sería prácticamente de 1, ¿sí? Entonces todo ese carácter directamente tendría todos efectos genéticos y ambientales permanentes y casi nada de efectos ambientales temporarios, por lo que tendría un resultado predictivo muy bueno. O sea, nosotros está viendo que si la pendiente tiene un valor de 1, podemos predecir las producciones futuras con mucha exactitud, ¿sí? Bueno, pero eso no pasa en la realidad generalmente.
O sea que esta pendiente, en la regresión del fenotipo 1 y 2, pues es a través de análisis de la covarianza del fenotipo 2, que está dado por los valores genéticos, ambiental permanente y los ambientales temporarios de la segunda del fenotipo 2, por los valores genéticos más ambientales permanentes más los ambientales temporarios del fenotipo 1, ¿sí? Todo dividido a la varianza fenotípica del carácter 1 del fenotipo 1, que está dado por la varianza genética más la varianza ambiental permanente más la varianza ambiental temporario del fenotipo 1. El fenotipo 1 hablamos, por ejemplo, que decía hoy, la lactación de un año con la de otro, o sea, cuánto se relaciona la producción de ese año con las covarianzas de las próximas, o sea, de esa producción y la próxima. O sea, en definitiva, podemos resumir que decimos que la reptilidad es el cociente de la varianza genética más la varianza ambiental permanente, dividido la varianza ambiental genética más la ambiental permanente más la ambiental temporaria. Ahora, hablando un poco de componentes de varianza, cuando les decía anteriormente que nosotros podemos tener análisis de la varianza y descomposición de la varianza en animales entre individuos y dentro de individuos. Ahora, nosotros supongamos que tenemos las variaciones que se producen dentro de un individuo, genéticamente ese animal es el mismo animal, no presenta variaciones genéticas y presenta un ambiente constante. O sea, es lo que le decía, por ejemplo, de la vaca que no tiene un cuarto, o una vaca que sufrió una restricción severa, que permanece ese fenotipo, se ve afectado a lo largo de toda su vida. O sea, las variaciones que se producen dentro de un animal, como tienen la carga, o sea, genética y la variante permanente constante, esas variaciones se deben al ambiente temporario. Ahora, cuando hacemos la varianza entre individuos, ¿sí? Ahora, que sería esto componente acá, o sea, entre individuos se deben las variaciones genéticas y las variaciones ambientales permanentes, ¿sí? O sea, una vaca va a ser genéticamente diferente a otra vaca, por lo que las producciones de una y otra vaca se deben a esas diferencias que se producen, se deben a los componentes de varianza genética y la ambiental permanente, que era que lo que tenía un animal en su fenotipo como efectos ambientales diferentes de un animal a otro. Ahora, el componente que está acá entonces sea varianza entre individuos dividido la varianza entre individuos más la varianza dentro de individuos. O sea, que este componente de varianza ambiental temporaria era lo que se producía de un año a otro. En líneas generales podemos establecer que la reptilidad podemos relacionarla con una regresión a través de la covarianza del fenotipo 2 y 1 dividido la varianza del fenotipo 1, otro a través de una correlación que es la correlación fenotipo 1 y 2, está dado por la covarianza del fenotipo 2, covarianza del fenotipo 1 y 2, dividido el desvío del fenotipo 1 por el desvío del fenotipo 2. ¿Sí? La regresión, la correlación se pueden establecer correlaciones como decía, positivas, negativas, y hemos visto un poco lo que eran las correlaciones cuando vimos valores y media, ¿no? Y vimos el repaso de la parte de estadística, ¿sí? Cuando tenían valores positivos, las dos están relacionadas. Pueden tener negativo cuando aumenta una variable, fenotipo 1 y el otro 2. Realmente acá vamos a ver si existen valores de repetibilidad, van a tener correlaciones positivas, ¿sí? Porque estamos viendo la misma característica, ¿sí? Ahora esas correlaciones pueden ser altas o bajas, ¿sí? O sea, en líneas generales, si el fenotipo 1 es igual al fenotipo 2, se obtiene que la regresión del fenotipo 1 y 2 es igual a la correlación del fenotipo 1 y 2, que sería igual a la repetibilidad.
En líneas generales, repetibilidad es también la correlación de dos medidas repetidas. Es lo que habíamos hablado un poco cuando hablábamos de los conceptos de repetibilidad. Viendo un poco y volviendo a repasar lo que era la repetibilidad, decíamos que entonces la varianza genética más la varianza ambiental permanente, la repetibilidad sería la varianza genética más la ambiental permanente dividido la varianza genética más la ambiental permanente más la varianza ambiental temporaria. Todo esto, varianza genética más ambiental permanente, es la varianza entre individuos, que son las varianzas que se den, que son diferentes genéticas, y diferentes componentes ambientales permanentes en cada uno de los individuos. Dividido la varianza genética, o sea, la varianza entre individuos, dividido la varianza entre individuos más la varianza dentro de individuos, ¿sí? Que es la varianza ambiental temporario. O sea, esto sería varianza de B, between, entre individuos, dividido la varianza de B, between, que es más la between W, que es dentro de individuos. O sea, podemos decir que las variaciones observadas entre los individuos de un rebaño para un determinado carácter son debidas a las diferencias genotípicas de los individuos más efectos ambientales permanentes. O sea, las variaciones entre individuos se deben a la varianza genética más la varianza ambiental permanente. El componente ambiental permanente observado entre los animales se debe a efectos de origen no genéticos que afectan a todas las producciones del individuo. Por ejemplo, la alteración en el desarrollo del individuo que no pudo compensarse, una mastitis complicada de una vaca lechera, son efectos ambientales no genéticos que van a permanecer constantes entre los individuos. Ahora, las diferencias observadas en mediciones repetidas en un individuo muestran cambios debido a los efectos ambientales temporarios. Eso es lo que sea. Genéticamente el animal va a ser el mismo, va a tener la misma genética, pero va a cambiar. Lo que cambió es los efectos ambientales que pueden interactuar en la expresión de ese fenotipo, que se deben, como por ejemplo la alimentación, el frío, el calor, carga parasitaria, seca, inundación, etc. ¿Sí? Todos los factores que van a afectar en la producción. Cuando se realizan evaluaciones, generalmente se busca poder anular todos estos efectos, darles las mejores condiciones para que ver realmente, poder observar el verdadero valor genético de los individuos, ¿sí? Vamos a tomar algunas consideraciones sobre la repetibilidad. La repetibilidad marca el límite máximo de la variabilidad. ¿Por qué? Y vamos a ver esta relación. La variabilidad es que algo que vamos a ver más adelante, se calcula mediante análisis de la relación de la varianza aditiva sobre la varianza fenotípica. O sea, la varianza fenotípica, o sea, el fenotipo de individuo está dado, como dijimos anteriormente, cuando hablamos componente de varianza, debido a la varianza de genética más la varianza ambiental. La fracción debido a la varianza aditiva es lo que se transmite a la descendencia, sería esa fracción sobre la varianza fenotípica total, sería la heredabilidad, ¿sí? Fíjense, ¿se acuerdan que cuando nosotros hablamos varianza aditiva solamente era un componente dentro de la varianza genética, ¿sí? Teníamos las varianzas de desviación de dominancia, la varianza de interacción, ¿sí? Y la varianza dentro de la varianza genética. Fíjense que nosotros acá, cuando hablamos de repetibilidad, en el numerador tenemos la varianza genética, ¿sí? Que sería todas las variación genética, ¿sí? Que está dado por las varianza aditiva, varianza de dominancia, varianza de interacción. Aparte, tenemos el componente de la varianza ambiental permanente, que era algo que variaba de un individuo a otro, ¿sí? Por lo que en esta fórmula tenemos más componentes en el numerador, aparte de la varianza genética incluye aparte de la varianza aditiva incluye otros componentes. También tenemos la varianza ambiental permanente en el numerador, por lo que la repetibilidad siempre es mayor que la heredabilidad, y esta repetibilidad siempre marca el límite máximo. La heredabilidad nunca puede ser mayor que la repetibilidad. Y tenemos que tener en cuenta también, porque en concepto,
que la heredabilidad analizamos a través de la descendencia de los individuos, a través de la relación de parentesco, ¿sí? Podemos determinar este valor que de aditivo, sería lo que se transmite a la descendencia a través de la producción de su descendencia, mientras que la repetibilidad se hace en un carácter durante la vida de un individuo en la población. Otra consideración, que la repetibilidad va de 0 a 1 o de 0 a 100%. O sea, cuando decimos repetibilidad 1, quiere decir que prácticamente ese carácter se va a volver a repetir, que no tiene componentes ambientales temporarios. O sea, que es todo genético y ambiental permanente. Tercero, la repetibilidad calculada para la media de varias producciones proporciona mayor seguridad que aquella calculada para pocas. Y eso es lo que vimos un poco en lo que había en las primeras filminas. Si fuera a echar n medidas en las producciones del individuo, su valor fenotípico puede ser estimado por la media de esas evaluaciones. En esta situación, la varianza fenotípica está compuesta por la varianza ambiental permanente, la genotípica y por 1n de la ambiental temporal. O sea, decimos que a medida que tenemos más registros, las variaciones ambientales temporales se van cancelando, porque este n está dividiendo al componente de varianza ambiental temporario. Si la repetibilidad es alta, se puede estimar las producciones futuras del animal a partir de pocos desempeños. Por ende, si R fuera bajo, un pequeño número de producción no será suficiente para la previsión de las próximas producciones. Por lo tanto, la repetibilidad tendrá mayor agudeza cuando es calculada con la base de media de varias producciones del animal. Acá tenemos, esto es lo que tenemos en el eje de la Y, el cociente de las medias de las varianzas de n evaluaciones dividido la varianza fenotípica. Y eso vamos a tener tres curvas, tres curvas en este caso dependiendo los valores de repetibilidad de las características. Cuando tenemos pocas mediciones, este es un cociente, esta diferencia expresada en porcentaje, ¿sí? Cuando tenemos pocas mediciones, todo lo que vemos no va a haber variaciones fenotípicas, ¿sí? A medida que aumentamos el número de mediciones, ¿sí? van aumentando el número de mediciones, por lo que las varianzas, lo que sería la varianza ambiental que estaría influenciando en esta varianza del número de mediciones, la varianza ambiental temporaria, a medida que tenemos más evaluaciones, ¿sí? va a ir aumentando porque vamos viendo más las variaciones debido al ambiente temporario, ¿sí? Llegándose a una meseta donde no cambia. Esto quiere decir que estos valores de repetibilidad van a ser más con pocas mediciones, con 4 y 5 ya podemos tener una constante donde no decae más el valor de repetibilidad, mientras que cuando nosotros, por ejemplo, tenemos repetibilidades de 0 a 1, si bien tenemos pocas mediciones, vamos a tener poca varianza, porque no estamos viendo la varianza ambiental temporaria. A medida que vamos aumentando, vemos que esa característica tiene pocos componentes genéticos y ambientales permanentes, y casi toda su variación fenotípica se debe a efectos ambientales temporarios, por lo que en ese caso la selección para ese carácter no va a ser, o sea, ese carácter en el tiempo, supongamos hablamos en el tiempo, no va a volver a repetirse y va a estar dado más que nada por otros efectos ambientales. Por ejemplo, en ese caso más vale darle de comer al animal o darle las mejores condiciones, tratar de mejorar el ambiente antes que la selección de los individuos. Entonces, a medida que va aumentando, vemos que casi toda la variación se debe ya más a efectos ambientales temporarios. Bueno, acá vemos un poco lo que son algunos caracteres repetibles. Por ejemplo, la producción de leche, que tiene valores que van de 0,4 a 0,8. Intervalos entre partos, que tienen una repetibilidad de 0,02 a 0,2. Peso al destete,
como característica materna, ¿sí? O sea, el ternero se desteta una vez, ¿sí? Pero a los hijos de una vaca podemos tetar, podemos evaluar a la madre la cantidad de kilos de terneros destetados, ¿sí? Como una característica de la madre. El peso de los huevos tiene una reptilidad de 0,8, 0,9. Esta es una reptilidad muy alta. Número de lechones que tiene el tamaño de la camada de 0,10 a 0,25. Peso de la camada al destete, el peso de toda la camada al destete. El diámetro de la fibra, que tiene una reptilidad de 0,5 a 0,6. Peso del vellón limpio, que tiene una reptilidad de 0,5 a 0,7. Bueno, vamos. ¿Qué utilidades tiene la repetibilidad? Y una de las utilidades más importantes es el valor predictivo que va a tener esta reptilidad. Si nosotros tenemos que el valor fenotípico de n mediciones más, o sea, la medición futura, dividido menos la media, o sea, las desviaciones que se van a producir de la media de un fenotipo con la media poblacional, va a estar dado a través de la regresión, como les decía, del fenotipo de la producción futura por la media del fenotipo de n mediciones por el desvío, o sea, la diferencia del fenotipo de n sobre menos la media de poblacional. Ahora, esto es lo que sería la regresión de la producción futura sobre n mediciones, va a ser igual a n por la repetibilidad dividido 1 menos n menos 1 por la repetibilidad. O sea, esta es la relación, la pendiente, o sea, la pendiente regresión de que podemos estimar producciones futuras a partir de un valor de producciones de n veces, ¿sí? El fenotipo de n veces nos permite poder estimar la producción futura a través de la regresión. Y está dado por esto, decíamos, n por r, que sería la repetibilidad, dividido 1 más n menos 1 por la repetibilidad. Y eso, o sea, nos permite calcular la producción más probable. O sea, que la media, o sea, la media es lo que se espera que sea igual. Ahora tenemos que sumar la relación que existe, sería la pendiente, o sea, relacionarlo con la repetibilidad. Y esa desviación que puede sufrir la media del individuo y la media con la media poblacional se debe estar relacionado con el valor de esta regresión del fenotipo de n mediciones con el fenotipo de la medición que se desea predecir, calcular. O sea, a eso, a la media, le tenemos que sumar esto, que sería lo que tendría el valor predictivo en la población. Ahora vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos tres vacas, una renga, una determinada renga, una determinada chancleta y otra denominada pocha. ¿Cuál de estas vacas nos dará más leche el próximo año? O sea, ¿cuánto que seríamos el fenotipo n más 1? Lo queremos predecir. En esta tenemos la medición de una medición en la renga, y tenemos un promedio de 4.500 kilos de leche. Vamos a ponerle 4.500 litros de leche al año en la lactación, digo. En este animal, esta vaca chancleta, tenemos tres mediciones. La primera lactación de 4.200 litros, otra la segunda lactación de 4.500 litros y la tercera lactación de 4.800 litros.
todas, esta nos da un promedio 4500, tenemos una sola medición, tenemos 3 mediciones, nos da un promedio 4500. Y después tenemos este animal, la pocha, que tenemos dos lactaciones, dos mediciones, una de 4400 y otra de 4600. Tenemos un promedio de 4500 litros de leche. Todas, si nosotros tenemos que elegir, si bueno, sacamos un promedio, bueno, esta vaca es mejor. No sabemos realmente cuál va a tener, uno dará un valor, más leche el próximo año. Lo que tendríamos que utilizar acá es la producción más probable. Bueno, y para eso nos basamos en el cálculo que habíamos visto anteriormente. La producción más probable, o sea, tenemos como la media como base, más la regresión de las desviaciones medias, ¿sí? De la media individual y la media poblacional. Entonces, la producción más probable de la vaca renga, tenemos como media, otra cosa que no les dije. Esto es la media de los individuos, ¿sí? Acá supongamos que en la población, en el rodeo, yo tengo una media poblacional de 4000 litros de leche, ¿sí? Y la reptilidad, supone que se hizo un estudio de reptilidad y sabemos que la reptilidad para esa característica es de 0,5. ¿Qué vamos a ver? Entonces, si partimos que en la población tiene una media de 4000, o sea, se espera que la media sea de 4000, se mantenga la media, y la relación sería de la pendiente de la regresión de las desviaciones medias, ¿sí? Ahora, n es el número de registros que yo tengo. En la primera animal yo tengo un solo registro, o sea, n en este caso es 1 por r. 1 por 0,5 es 0,5 dividido 1 más n menos 1, ¿sí? N es 1 menos 1, 0 por r, 0. O sea, todo este término queda anulado. Te queda 0,5 dividido 1, que es 0,5, por las desviaciones medias, ¿sí? La media de los individuos menos la media poblacional. Esto es lo que se puede predecir de este individuo, que esta vaca va a tener 4250 litros de leche como una producción más probable. Ahora, comparando con esta vaca, donde teníamos 3 registros, que es chancleta, partimos una media de 4000, más sería n, teníamos 3 registros, con una reptilidad de 0,5, dividido 1, n menos 1, 3, menos 1, 2, más 2 por 0,5, ¿sí? Por las desviaciones medias. La desviación media era de 500 litros de leche, por lo que 4000 más este término nos da 4375 como la producción más probable. Y la pocha, que tiene como la producción más probable, tenemos 4000 más 2 número de registros, tenemos 2 registros por la probabilidad de 0,5 o las desviaciones medias, menos 1 más n era 2 menos 1, 1 por r, 1 por 0,5. Calculamos esto y da 4333. Bueno, ¿cuál va a ser la que ganó el premio a la producción más probable? La chancleta. O sea que nos sirve para poder elegir los individuos de acuerdo a la producción, a los registros, y poder realmente predecir la producción de los individuos. En este caso podemos decir que la que ganó primer premio es la chancleta, le siguió la pocha con 4333 litros de leche, y como en tercer puesto queda la renga, que tiene 4250 litros de leche. También es importante el valor que tenga la reptilidad para la selección, ¿sí? Partiendo con unas reptilidades altas, es razonable seleccionar con un registro, ¿sí? Si sabiendo que tiene una reptilidad alta, con solo decir que tenemos una medición, ya podemos decir que esa característica se va a volver a repetir. O sea, ya
ya podemos seleccionar en base a la repetibilidad de las características. Se gana tiempo en cuanto al intervalo generacional. Si ya sabemos que la repetibilidad es alta, no tenemos que evaluar a los individuos para ver cuando hacemos selección. O sea, se gana tiempo a lo que es el intervalo generacional y se gana dinero. Se descartan antes los animales inferiores, ¿sí? Los que tienen caracteres de baja repetibilidad, y nosotros estamos seleccionando. Muy probablemente esas características no se van a transmitir, o sea, van a ser más influenciadas por los efectos ambientales más que los efectos genéticos, ¿sí? O sea, entonces si por ejemplo tenemos una característica de muy baja repetibilidad, generalmente más vale darle mejor ambiente antes que estar seleccionando. Invertimos en manejo, en alimento o mejores condiciones antes de que seleccionar para esa característica, porque sabemos que genéticamente está muy poco influenciada y esos caracteres tienen baja repetibilidad. Y también, o sea, todo muy relacionado para el cálculo del valor de cría, o sea, con mayores precisiones, mayor precisión con más medidas. O sea, decíamos hoy que el valor fenotipo típico está dado por componentes de varianza genética, ambientales permanentes y ambiental temporario. Con mayores mediciones, mayor es la componente. Yo estoy observando más las variaciones genéticas y ambientales permanentes y estoy cancelando un poco las varianzas ambientales temporarias, por lo que el cálculo del valor de cría nos va a dar más que el cálculo del valor de cría se refiere a los valores aditivos, nos va a dar más precisos cuando tengo un número más considerable de evaluaciones. Y viendo un poco cómo se calcularía la repetibilidad, tenemos números iguales de mediciones por individuo. Por ejemplo, en un rebaño de ganado lechero, 4 vacas tomadas al azar presentaron las 5 lactaciones sucesivas indicadas en la tabla 1. Estimar la repetibilidad para el caracter en cuestión. En la tabla 1 tenemos la producción de leche de 5 lactaciones, corregida para la edad de la vaca, día de lactación y porcentaje de gordura. Bueno, o sea, tenemos los registros de las 4 vacas, A, B, C y D, y los registros en la producción de leche en kilos, ¿sí? Tenemos, este es una lactación, esta es otra, o sea, 5 lactaciones sucesivas, ¿sí? De las 4 vacas. Bueno, cuando hagamos un análisis de la varianza de esta tabla, ¿sí? Vamos a tener las varianzas que se producen entre individuos, entre la vaca A, B, C y D, y las que se producen en las mediciones, en los registros de cada una de esas vacas, ¿sí? Las variaciones que hay de este año, esta lactación, de esta lactación, de esta lactación. O sea, genéticamente esa vaca va a tener la misma genética, y las variaciones que se producen en la producción de una misma vaca deben a componentes, como decía hoy, a componentes ambientales temporarios. Por ejemplo, en este año hubo mucho calor o hubo mucho pasto, en este año hubo una seca, frío, este año tuvo inundación, no había alimento, bueno, así sucesivamente. O sea que estas son las variaciones que se van a producir. Ahora, las variaciones que hay entre individuos, entre A y B, se deben a que son genéticamente diferentes y que presentan diferentes componentes ambientales fijos en cada uno de esos individuos. Lo que tenemos que hacer es sumar las sumatorias parciales, sería lo que son la sumatoria del individuo A, de B, de C y D. Después tenemos que calcular el n grande, sería el n de individuos, entre o sea, en este caso 4. El n total, que sería 5 por 4, 20, 20 datos. Y la sumatoria de x cuadrado. La sumatoria de x cuadrados, les aclaro, es cada uno de estos valores, todos elevados al cuadrado y después sumados, ¿sí? Eso da la sumatoria de los valores al cuadrado. Después tenemos la sumatoria de x, es sumar todo, ¿sí?
No es lo mismo elevar, por ejemplo, las sumatorias parciales, cada una elevada al cuadrado, y sumado no es lo mismo que elevar cada valor al cuadrado y después sumado. Les aclaro para que no cometan errores. ¿Qué hacemos? Tenemos que, cuando hacemos el análisis de la varianza, vamos a hacer un poco el repaso de lo que era estadística. Tenemos que sacar el cálculo del factor de corrección. El factor de corrección es la sumatoria de los valores al cuadrado, ¿sí? Es la sumatoria de esto al cuadrado, que no es lo mismo de la sumatoria de x cuadrado, ¿sí? Eso les aclaré. Dividido n. La sumatoria de x era 45.734 al cuadrado dividido 20. Eso es el término corrección. Y la sumatoria de cuadrados totales, cálculo de sumatoria de cuadrado total, es la sumatoria de los x cuadrado, sumatoria de los valores al cuadrado, menos el término de corrección, que el término de corrección era el que calculamos acá. Esto sería la sumatoria de cuadrados totales. Seguimos con el análisis de la varianza. Tercero, cálculo de la suma de cuadrados entre vacas, ¿sí? Cuando hacemos la sumatoria de cuadrados entre vacas, es sumatoria de x cuadrado sub 1. Acá hay un error, porque el cuadrado acá tiene que ir por fuera, ¿sí? El cuadrado tiene que ir acá por fuera, porque es la sumatoria de xa, de la sumatoria del valor es 1, este dato al cuadrado dividido el n de esta vaca, del primer grupo, y así más la sumatoria de xb este dato al cuadrado dividido, en este caso, ¿cuántos registros tengo? 5 registros. Y así cada uno dividido su n, el n1, el n2, el n3 de cada uno de los grupos, ¿sí? Acuérdense que esto no es sumatoria de los x cuadrados, porque acá quiere, si está así este lado, quiere decir que en realidad que lo que estoy haciendo es que cada de estos valores al cuadrado lo estoy sumando dividido su n. En realidad no, sumo primero a ese valor, lo elevo al cuadrado y lo divido su n. ¿Estamos? Menos el término de corrección. Acá están los valores, acá está bien, ¿sí? Es sumatoria de x a sería al cuadrado, y acá podemos, si tenemos, cuando son mismas mediciones, en cada una fueron 5 se midieron 5 veces, podemos tener un común denominador, o sea que podemos, cada uno es 5, se divide 5. Ahora, eso va a cambiar si en esta, por ejemplo, había 3 registros, en esta había 5 registros, en esta había 4, o sea, cada uno en realidad es dividido su n. Pero cuando tienen un mismo común denominador, directamente dividimos por 5, porque tienen todos 5, ¿sí? Ahora, esa sumatoria de cuadrados entre es igual a esa diferencia, que es 511,183. No es coma, es 511.183. Ahora, después tenemos que hacer el cálculo de la suma de cuadrados entre mediciones dentro de vaca, las variaciones que se producen dentro de los individuos, que es sumatoria de cuadrados total menos la sumatoria de cuadrados entre, ¿sí? Bueno, después, una vez que tenemos todos los componentes de la sumatoria de cuadrados totales, entre y dentro, vamos a hacer la tabla de descomposición de la varianza. Tenemos la sumatoria de cuadrados, total, entre y dentro, y los grados de libertad, entre y dentro y total, ¿sí? ¿Para qué vamos a calcular los grados de libertad? Porque calculamos que los cuadrados medios se van a sacar a través de la sumatoria de cuadrados dividido los grados de libertad. Ahora, acuérdense que el grado de libertad es n-1, ¿sí? Nosotros vemos entre vacas. ¿Cuántas vacas tengo? 4 vacas, ¿sí? Menos 1, 3. O sea, los grados de libertad entre vacas es 3.
dentro de vacas. Después tenemos, eso lo podemos sacar por diferencia, 19 menos 3 igual a 16. O podemos hacer de si nosotros decimos que es n menos 1, si nosotros tenemos, por ejemplo, en cada vaca, ¿cuántas mediciones hicieron? 5 mediciones, ¿sí? Menos 1, 4. Pero tengo 4 vacas con n menos 1. O sea, 4 por 4, 16. ¿Sí? Se puede hacer por diferencia o si no, a través como le mostré. Una vez que dividimos la variación, el sumatorio de cuadrados dividido el grado de libertad, tenemos cuadrado medio entre y cuadrado medio dentro. Ahora, el cálculo de la varianza dentro de individuos, dentro o sigma between, o ambiental temporal, que era dividido a los componentes ambientales temporarios, es igual al cuadrado medio dentro. ¿Sí? El cuadrado medio dentro es igual a la varianza dentro de individuos. Y el cálculo de la varianza entre individuos, que es sigma cuadrado b, between, entre, se debe a componente genético más las ambientales permanentes. Es igual al cuadrado medio entre menos el cuadrado medio dentro sobre K. ¿Sí? Acuérdense que acá puse EP penalidad. Esto es varianza entre individuos. B, que es genético más ambiental permanente. ¿Sí? O sea, el cálculo de la reptilidad, o sea, es la varianza entre B más la entre más la dentro. Acuérdense que entre era dado por los componentes genéticos más la ambiental permanente, y acá sobre la total, el genético más la ambiental permanente más la temporaria. En este caso nos da una reptilidad de 0,15, que es relativamente baja para esa cantidad de mediciones que se hicieron, ¿sí? Ahora, fíjense, esto es un valor que es bio-error o padrón, que en realidad lo que más que nada es hablarle a manera de concepto. Debido a que son pocas mediciones, este cálculo que nosotros hicimos acá tiene un error, ¿sí? Una desviación que acompaña a este cálculo que nos dice acerca de la exactitud del cálculo. Debido a que son pocas mediciones, generalmente tienen un alto error, ¿sí? Que dice 0,15 más menos 0,25. O sea, pueden tener esa repetibilidad puede ser de 0 a irse a cerca de 4, ¿sí? De 0 a 4, o sea que prácticamente tiene mucha desviación ese cálculo. Y para poder hacer una desviación que tenga una desviación más baja, generalmente se tiene que aumentar el número de mediciones para poder tener un dato más preciso. Bueno, eso es todo, chicos. Ya saben, cualquier duda nos seguimos comunicando a través de los medios electrónicos y seguimos viendo un poco en forma virtual, ¿no?